las personas, en cualquiera de las circunstancias en las que nos encontremos, vivimos violencia. Se vive al interior de las casas, se vive en la calle, se vive en los centros de trabajo, se vive en las escuelas, se vive en los medios de comunicación, se vive en todas las esferas de la vida cotidiana en este país la violencia, y la hemos acabado viendo como algo natural. Yo pinto para entender las cosas. Yo no entendía la violencia, no entendía cómo escalamos del México que yo conocí de niño al México que mi hija está conociendo de niña. Entonces la violencia escaló durísimo y yo hice esta exposición México al filo. Ahora, yo diría, primero que todo, el arte puede ayudar a curar las heridas. La policía es esa institución del gobierno con la cual el ciudadano tiene el primer contacto. Y es una de las instituciones del gobierno en la cual más se desconfía. Vivimos en un país en el cual donde si te ocurre un crimen, si eres víctima de un crimen, la última persona a la cual se te ocurre llamarle es a un policía. Si nos remontamos a mediados del siglo pasado, los 50s, primeros 60s, recordaremos que a la policía se le reconocía, se le respetaba. El día del policía le regalaban a los conocidos como tamarindos un refresco, se les invitaba a comer. Los niños decían, de grande quiero ser policía. Yo en algunos foros pregunto, hoy, ¿qué le dirías a tu hijo si tu hijo te dice que quiere ser policía? Sabemos y partimos de un génesis, la relación entre la policía y la sociedad hoy, contemporáneamente, en nuestra sociedad, en México, es muy mala, ¿sí? La percepción es mala y se dan estos círculos viciosos, estas patologías sociales que lo que hacen es que ya nadie confía y tú no te conectas, tú no te sientes protegido. No es esa persona que te dé tranquilidad, sino al contrario, te genera una animadversión en muchos casos. Sí aspiramos a encontrar ese espacio ideal en donde la policía no sea un contrapeso de la sociedad, ni mucho menos, aunque la función propia de la policía es esa, el control de cosas no es tan sencillo hacerlo y por lo mismo la sociedad a veces no lo comprende igual. Creo que históricamente el papel de la policía en un sistema inquisitorial como el que teníamos era responder eficazmente al Estado. Y en una democracia auténtica creo que la respuesta de la policía debe ser una respuesta de seguridad ciudadana. Y eso es en lo que creo que estamos ahora fracturados. Pero es una situación, hay que decirlo, tensa, una situación que hay que trabajar. Tenemos que lograr que la ciudadanía se acerque a la policía y que la policía se acerque a la ciudadanía. Nosotros tenemos la idea de que hay que transitar de una noción de seguridad pública a una clara noción de seguridad ciudadana, que involucre directamente a la ciudadanía, a la sociedad civil, en el diseño de los planes, de los instrumentos para prevenir el delito y para enfrentarlo.
Teníamos antes una policía muy centralizada, una policía donde se permitía hasta cierto punto la mordida y la corrupción, pero era controlada. Teníamos una policía en la cual había un mando jerárquico muy claro, y en la medida en la que el país se democratiza, se va democratizando y descentralizando el poder, y la policía deja de estar bajo ese mando único jerárquico, y en la medida en la que de pronto las reglas cambian por la transición democrática y se deja de tener ese control centralizado de un sistema hiperpresidencialista y de partido único, pues la policía ya no sabe a quién responder, ante quién rendir cuentas, y comienza a, digamos, a hacer un trabajo paralelo, que es no solo el de vigilar a la ciudadanía y cuidar a la ciudadanía, sino también extorsionar a la ciudadanía y hacer negocios paralelamente. Creo que se había hecho una policía muy robusta, muy grande, pero faltaba ver el perfeccionamiento en la ética, en la capacitación de sus integrantes. El daño que se les hizo a las corporaciones policiales de este país a lo largo de décadas, yo diría de un siglo completo, al no ponerles atención, al permitir que se convirtieran en policías ciudadanos comunes que muchas veces era simplemente porque no encontraban trabajo de otra manera, porque no tenían educación, porque no sabían realizar otro oficio, por amiguismo, por compadrazgo, por compromisos. El daño que se les hizo a las corporaciones por eso fue absolutamente brutal. Vemos a una ciudadanía que ya racionalmente decide desobedecer una ley que percibe como injusta, y creemos que eso es legítimo. Y las encuestas lo revelan. Los mexicanos, como parte fundamental, fundacional de nuestra cultura política, pensamos que es perfectamente legítimo desobedecer una ley si no nos conviene, o desobedecer una ley si es injusta. Entonces, si vemos a un policía tratando de aplicar una ley que pensamos que es injusta o que se aplica de manera discrecional, pues nos volvemos tan violadores de la ley como quienes detentan el poder, que son los primeros en violarla. Entonces, resulta para un ciudadano mexicano muy difícil obedecer las señales de tránsito si ve que quienes traen guaruras y quienes son secretarios de Estado no se detienen en el alto. Para un ciudadano resulta muy difícil obedecer a un policía si ese policía en la esquina anterior acaba de extraer una multa o acaba de extorsionar a algún transeúnte o a un peatón al cual detiene por razones arbitrarias. Entonces, en la medida en la que existe esa discrecionalidad y esa arbitrariedad, se va reproduciendo hasta que resulta una situación en la que no sabemos qué ocurrió primero, el huevo o la gallina, el policía corrupto o el ciudadano que lo corrompió, el ciudadano corrompido o el policía que lo corrompió. Pero es un círculo vicioso del cual está resultando muy difícil salir. El tema de la corrupción es un tema que lacera a los mexicanos, es un tema que está muy palpable. Y lo que más nos daña en la corrupción cotidiana es la relación inmediata que tenemos con un servidor público cara a cara.
y probablemente el policía es el servidor público con el que más directamente nos podemos relacionar todos los días, justamente cara a cara. Y si ese ciudadano cae en situaciones de corrupción, que evidentemente dista muchísimo de que podamos decir que son todos, eso me parece tremendamente obvio, pero hay que decirlo, evidentemente no son todos, pero sí son muchos y a lo largo de muchos lugares del país. Eso necesariamente genera una percepción común entre los mexicanos. Los policías son corruptos. La mordida, toda esta serie de situaciones en las que se ha caído a lo largo de los años, y eso necesariamente ha llevado al ciudadano a pensar, cuando yo necesito de alguien, en quien menos recurro es en un policía. Recuerdo que mi padre decía que los policías eran ladrones, pero con permiso, como un disfraz que les permitía andar por aquí y por allá. Tenían toda la libertad de hacer lo que querían, entonces que era terrible, ¿no? Entonces yo un poco tengo esta herencia, ¿no? De pensar que no existe esta confianza, ¿no? No es como, venga, por favor, me están robando, me están haciendo cualquier cosa, porque finalmente también es una persona a la que le debo de tener cierto miedo, ¿no? O sea, es un ladrón disfrazado. Eso ha puesto en el panorama la idea de que en esta misma sociedad podemos hablar de ellos y nosotros. Y el ellos y nosotros siempre nos separa. Siempre lo podemos trazar en diferentes planos. Y en el propio tema de la violencia, por ejemplo, hablando de temas que tienen que ver con el narcotráfico, temas que tienen que ver con los homicidios en este país, siempre pensamos que podemos hablar de ellos en tanto que no nos toca a nosotros. Ellos son los violentos, ellos se están matando entre ellos, nosotros estamos guarecidos, nosotros somos la gente de bien, y hay una diferencia tradicionalmente entre ellos y nosotros, como puede ser ellos los policías, nosotros los ciudadanos, y si ellos los policías lo vieran al revés, sería justamente en sentido contrario. De cualquier manera, en esta historia de ellos y nosotros es fundamental que el arte haga presencia para, con un tema de sentimientos, con un tema de sensaciones, acercarnos justamente a ellos y a nosotros. Y todo lo que hagamos por tratar de también recomponer esa relación es necesaria, es bienvenida. Los cuerpos policíacos finalmente son los responsables. Buena parte de nuestra seguridad depende de ellos. Y deben ser nuestros aliados, no nuestros adversarios. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles pueden ser las diversas formas mediante las cuales esa relación se transforme? Me parece que es la única fórmula posible de puente entre las víctimas, los policías, los delincuentes y las autoridades. Me parece que si no es a través del trabajo del arte, a través de la sensibilidad del artista, jamás va a poder expresarse el dolor y el malestar y poder comunicarse para llegar a una solución. No creo que haya una única forma de hacerlo. Yo creo que son muchas las diferentes maneras, los instrumentos que la sociedad tiene que desplegar para que podamos enfrentar con mayor éxito esta terrible epidemia. Y la propuesta que hace Emiliano Gironella es una de ellas, y es novedosa en nuestro medio, y me parece que tiene un enorme potencial. Formamos parte de una pequeña utopía, pero creo que tenemos fe y espero que gane este tipo de proyectos tan necesitados en un México que estamos viviendo y que sufrimos hoy. Yo me integré con Emiliano al proyecto de la Fundación de Manos Manchadas de Pintura en su génesis. No hay un making of de todo lo tortuoso que ha sido estar desde la administración de Genaro García Luna, pasando por Mondragón, Montalejandro y ahorita con Renato, pero sí lo toman, pero hay veces que no saben cómo llevarlo a cabo. El primer taller Emiliano lo hizo
solo y como Dios le dio a entender. Él, con una gran experiencia que tiene trabajando con niños, toma de aquí, toma de allá y hace el primer taller. Trabajé con los niños, el proyecto quedó trunco. La procuración de fondos ha sido una de las tareas más complicadas. Nos hemos quedado con los talleres y la lista de proveedores de pintura y de todos los materiales que se requieren para el taller, apalancados y buscando a ver cómo podemos financiar y pagar a los proveedores, ¿no? La policía no sabe qué hacer con un artista a veces. El artista no sabe qué hace dentro de una infraestructura de seguridad nacional. Entonces, esos tabús, romperlos. Hay que entender que al fin y al cabo todos pertenecemos a una sociedad y si un artista quiere aportar, que lo apoyen. Yo tenía nociones de que Manos Manchadas había comenzado acercándose a la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Se habían desarrollado algunos proyectos iniciales con el empuje siempre, desde el comienzo, de Emiliano Gironella. Y me acerqué a esta nueva administración, que ya no es secretaría, sino Comisión Nacional de Seguridad, y les gustó mucho. Emiliano Gironella llega a la Comisión Nacional de Seguridad y busca concluir un proyecto que él comenzó en junio o julio del 2011 con un taller que tenía otro nombre, que después transformamos al nombre de Manos Manchadas de Pintura. Con este espíritu, con este empuje, con estas ganas, Emiliano Gironella se vuelve a acercar con nosotros para mostrarnos el proyecto y decirnos, miren, esto es lo que he venido haciendo, pero no hemos podido seguir porque no se han dado las condiciones. Y me parece que estamos en un momento oportuno como para empujar esto más. Le platica al doctor Mondragón y al maestro Galindo, quien es el jefe de la Policía Federal, y los dos se sorprenden también muchísimo, primero de que sea una iniciativa que llega a la Comisión Nacional de Seguridad. No es una iniciativa que genere la Comisión Nacional, sino nuestro trabajo fue atender una solicitud de un artista plástico que quería hacer algo. Y a la hora de enterarnos qué era el algo que quería hacer y para quién es y cómo se hace, nos fuimos de espaldas. Mi nombre es Emiliano, me lo puse aquí porque me da calor, entonces más que nada agradecerles que hayan venido. Yo soy pintor, toda mi familia nos hemos dedicado a la pintura. Y hoy es un día muy importante, se ha logrado, se ha consolidado un proyecto muy bonito, que es unos murales que van a hacer sus hijos, los niños que están aquí conmigo, y esos murales tienen como un significado que vean a sus papás como héroes, para que no nomás los niños y las familias y los policías vean a sus padres como héroes, sino que den esos murales para que el resto de los mexicanos también los consideren héroes. Cuando se muere alguien que tú quieres, también te vuelves a lo mejor a la defensiva, ¿no? Para que nadie más te lastime, pones una barrera con toda la gente. Entonces, Augusto, cuando falleció su papá, yo creo que se vio en medio como de la atención de todos, pero con un motivo muy feo, ¿no? O sea, todos voltean a verme porque a mi papá lo mataron. Era nostalgia lo que nos invadía en ese momento. Y el que, ay, ¿te acuerdas de mi papá? O sea, desde el momento que nos invitaron y que salimos de casa, de viaje hacia la Ciudad de México, a lo del taller, desde ahí fue un recorrido y de tristeza y a la vez sentimientos encontrados. Pues muy caídos. Pues tristes porque
incluso hasta el momento todavía nos gana la emoción. Aquí también se puede sentar donde quieran. Yo soy Rosa María Durán y les voy a contar una historia. Que había una vez un animalito pequeñito, gordito, 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 que vivía junto a un árbol. Y este ser ya tenía mucha hambre. Y cayó una hojita del árbol. Y entonces este ser gordito, gordito... Yo las veo a ellas como unas guerreras. Veo que sí, por supuesto, están en un momento muy doloroso, pero creo que tienen esa fortaleza para pedir ayuda. Entonces no las siento que están ensimismadas, están pidiendo ayuda y eso es muy importante. Y yo creo que si se pueden hacer ese nexo como un círculo de mujeres que se apoyan y que sientan que se apoyan, va a ser mucho menos el dolor. Y el chiste es llenar todo, el mural con sus dibujos. Pueden ir cambiando de colores, o lo que es muy importante es dejar la brocha en el color que utilizan para que no se manche. ¿Entendieron? Sí. Y entonces ahorita es divertirse y pasársela bien y llenar todo esto de colores. Y después vamos a hacer el otro, después vamos a oír un cuento, después vamos a comer y después vamos a seguir trabajando. Y acuérdense que esto va a estar en un museo y lo van a ver muchas gentes, entonces le tienen que echar muchas ganas. Sale, vale, entonces yo ya di el banderazo de salir y todo se empieza. Cómo atendemos a los hijos de nuestros policías que sufren heridas o que son abatidos en el cumplimiento de su deber. Y es una pregunta que yo creo que nadie se hace hasta que no estás cerca. Vemos las noticias y para nosotros es simplemente la nota 8, la nota 15, ¿sí? Que fueron emboscados y que, hijo mano, qué dura está la bronca en quién sabe qué lugar. Y nunca te cuestionas que tienen una familia, que tienen hijos, que tienen todo un entorno que dejan trunca una educación, trunca una familia. Entonces, se van a embarrar la mano así y quede así. ¿Ya vieron? Entonces yo voy a hacer la del centro. Para mí las manos es lo que representa al artista, ¿no? O sea, a través de un gesto de las manos es lo que existe en las artes visuales. Y lo primero que se expresa el ser humano es la mano, ¿no? Le soplan pigmento y deja la mano, deja la huella el artista. Manos manchadas de pintura para pelear con las manos manchadas de sangre o de corrupción o manchadas por cualquier otra cosa. Cuando las manchas de arte o de pintura es lo más sano, ¿no?
qué está pasando con los hijos de policías y de soldados que mueren en el combate contra el narco. O qué pasa con los niños cuyos padres quedan lisiados. En fin, es un drama que no hemos puesto atención. Yo creo que es una de las llagas más profundas que tiene la sociedad actual. Las mamás no se conocían, los niños no se conocen. En el momento que tú haces un grupo y puedes pasar el luto de una forma en conjunto, es mejor que pasarla solo. Entonces estas víctimas, que son lo que queda de la violencia, que son estos niños huérfanos y estas viudas, que son mujeres a toda madre, que sacan a sus hijos adelante, esta fundación o Manos Manchadas es una herramienta para que la sociedad y la autoridad las volteen a ver. Porque hay veces que están en un estado de abandono. Hoy eso es lo que yo espero. Y bailar, porque bailar cambia las energías. El activarte es otra onda. Y se los quería presentar. Domingo y Tania son bailarines profesionales, gente de primera, y aquí estamos para compartir. En este caso, con un dolor como el que hablábamos de la pérdida, te ayuda a superarlo porque lo expresas, lo comunicas, haces que haya una especie de hilo conductor y una especie de diálogo, porque a veces el dolor te aísla. Y el arte te ayuda a no sentirte aislado, ¿no? Esta forma de traducir el dolor a través del papel, a través del color, a través de acciones físicas, hace que te sientas conectado, que formes parte de un dolor común o de una alegría común. Te hace recuperarte de alguna manera. Uno de los problemas más graves de la violencia son las consecuencias que ésta deja en los deudos, en las familias de quienes fueron víctimas de la violencia. Y cuando estos son niños, el daño es todavía más grave. Entonces, el primer punto muy valioso del proyecto de Emiliano Gironella es haber identificado a este grupo como un grupo vulnerado y vulnerable, como un grupo que necesita ayuda. Y él piensa acertadamente, desde mi punto de vista, que a través del arte, de la expresión artística, puede encontrar una forma para aliviar, para sanar, para reintegrar, para de alguna manera volver a incorporar a una dinámica social más saludable a quien ha quedado marcado por una pérdida irreparable y violentísima. Un mensaje a sus padres que se fueran al cielo. Entender que todos nos vamos a morir, eso, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y la idea del cosmos, ¿no? Que al fin todos somos estrellas. Esta manopla. ¿Lo tienen que quitar súper de negro? Sí, porque ese es el espacio. Una galaxia son 1 millón de estrellas. Entonces esto es una galaxia. Eso. Perfecto. ¿Y después qué otro color quieres? De todos los colores. ¿Quieres? Y a veces se les caen plumas a los ángeles, ¿sabías? Eso. Maestro. Y entonces aquí pasa la magia, porque aquí hay más de 800 kilos de presión. ¿Te gustó tu cosmos? Es tuyo. Todos los cosmos son distintos.
y este proceso los ayuda a acercarse a sí mismos y a superar un poco el dolor y a verlo desde otro punto de vista, a través de la creatividad. En fin, el arte nos ayuda a conocernos. Pues yo dibujé la estrella de la Policía Federal porque a mi papá le gustaba mucho el trabajo, los lugares que visitaban, las cosas que pasaban. Mi papá y el chiquito soy yo. El avión de la Policía Federal. Sí, le gustarán, van a mi papá. Y al dibujar, al pintar, al presentarse en el taller, estamos contribuyendo a hacer algo que el gobierno no hace, pero que nosotros tendríamos que hacer, impulsar esa labor cotidiana de ver al policía que nos trató de defender, al policía que dio la vida, al policía que salió a la esquina, al policía que fue tras el ladrón, al policía que fue tras el narcotraficante y cuyo nombre no conocemos, pero ese hijo sabe cómo se llamaba su padre y la sociedad entera tiene que saberlo. Entonces, Manos Manchadas nos ayuda a aprender, nos ayuda a tener memoria, nos ayuda a descubrir a esa parte de la sociedad que no conocemos y que necesitamos conocer para bien de ellos, para bien de sus hijos y para bien de nosotros mismos, para poder recordar. Y ese es mi papi, diciéndole adiós para que te vaya, quiero. Te quiero, papá. Gracias te doy porque siempre fuiste el mejor. Te extraño mucho y que lo quiero mucho, de verdad. Te extraño, papá. Te amo y nunca te olvidaré. Te quiero, papi. Extraño a mi mamá y Mariana también. Te quiero, papá, y te extraño. Gracias, Mananita. No podían quedar como estaban. Las familias después olvidadas. Los hijos con la tristeza, con una cicatriz profunda que no podían cerrar porque no eran atendidos, porque no eran llevados a reconocer lo que había sucedido con el que para ellos y para nosotros son lo que son, héroes. Un héroe es como... para mí, un héroe no es por la forma ni la apariencia, sino por cómo se comporta. Pues defiende a la patria o defiende a uno mismo. Que podría dar su vida con tal de que otra persona esté bien. Un señor que salva a las personas. Ayudan a otros. Tienen a villanos. Un héroe es alguien que salva a la gente. Alguien que arriesga su vida por ayudar a otras personas. Porque la palabra en una familia hace cohesión sana, cura, reconoce, te conoces, te reconoces, te puedes ver en los otros te pueden mirar y puedes decir quién es realmente. Hay héroes de todo tipo. Un policía porque arriesga su vida, una enfermera al estar cuidando a un paciente,
un doctor cuando hace una operación, en fin, todos los demás. Como Superman, él ya puede volar, y Ford puede romper cosas, Batman tiene esos murciélagos de la noche. Superman. Y Héroes es un taller que les permite acercarse a esa transmutación, que les facilita el poder cambiar esta visión, el sustituir una ausencia por una presencia permanente, el cambiar este abandono que les deja la orfandad por este gran orgullo de ser el hijo de un héroe. Quiero ser... Ay, ¿cómo se llama? No sé. Pues todavía no sé. Fíjate que tengo muchos amigos que me dicen, tú fuiste, yo les platico, hay niños. Tú fuiste, sí, y soy, le digo, soy graduado. Para ganarme un parche y una boina, le digo, no cualquiera. Sí, mi escudo de la Policía Federal, del Grupo Elite. Yo soy. Esa vez fue a las 8:55 de la noche de un día 19 de marzo del 2015. Fue un 23 de marzo del 2012. 26 de junio del 2014. Fuimos a un operativo. Vimos un vehículo que estaba obstruyendo la vialidad y el paso era angosto. Una intervención a un penal después de la captura del famosísimo Teo. En ese evento pues realmente no sabíamos con quién o por quién íbamos. Simplemente sí se veía algo grande que se iba a hacer porque era bastante personal. Patrullábamos por una calle, pues, una calle como tantas hay, ¿no?, en la ciudad. Nos había llegado una denuncia en donde denunciaban venta de droga en un parque. Aunque nosotros directamente pues no estamos para operativos y eso, pues tuvimos que asistir a apoyar también. Descendimos de la unidad y pues, a indagar, ¿no?, a abordarlo por el motivo por el cual estaba así obstruyendo esa vialidad. En poco tiempo de despegar, nosotros nos dicen, vamos detrás de unas camionetas. Nosotros, como íbamos hasta el helicóptero en las partes de hasta atrás, no llegamos a ver nada. Mi compañera y yo. Una pareja discutía en un auto blanco. Fue lo que le llamó la atención a mi comandante. No sé, hubo fuga de información ahí, no supe realmente qué fue lo que pasó. Pues tuvimos el contacto con un vehículo que estaba mal, o sea, definitivamente, y lamentablemente ahí pues yo creo que era una trampa porque nos emboscaron. Ya nos estaban esperando en los cerros. Ya estaba tomado por los internos, nosotros no nos percatamos porque todavía él acepta a que nos desarmaran dentro de un penal de alta peligrosidad. Yo creo que no pasó ni unos 10 o 15 minutos cuando nos empezaron a disparar. Cuando la persona empezó a disparar, el hombre empezó a disparar. Todos empezamos a disparar y... Oímos una detonación. Vi que mi compañero cayó al suelo. Solo sentí la lluvia de disparos. Yo recuerdo el sonar de las puertas que son eléctricas, donde se empiezan a abrir todas las celdas. Y pues el momento pues era reaccionar, de que pues, querer salir del momento. Ya en cuestiones de segundos vi que el retor de atrás iba prendido de fuego.
No sé, el hecho de estar platicando con mis compañeros así como estoy yo con usted y un minuto después verlos tendidos, caídos. Pero desgraciadamente yo recibo, aparte de piquetes en mis glúteos, donde yo pierdo la fuerza, me pican la espina dorsal, perdí toda fuerza, toda movilidad de los pies, caigo al suelo y los compañeros por miedo o por no saber lo que hacer, pues me dejan dentro del dormitorio. Digo, Dios mío, hasta aquí llegué. Me persigné y digo, Dios mío, perdóname. El pensar que en ese momento ya no vas a volver a ver a tu familia, o sea, es una situación bien difícil, muy difícil el estar en un enfrentamiento. Mi vida en un instante y me pregunté, digo, ¿qué hago? Yo en ese momento tenía un mes de que había salido con mi esposa que iba a ser papá. Pues realmente yo sentía que yo ya no regresaba, que yo ya no vivía. No, después de todo esto, yo perdí la fe porque de estar dentro de ahí no es cualquier cosa. Y es una moneda al aire. Dije, bueno, ahora hay que salir de aquí porque pues si me quedo en el auto, pues nos van a matar. No, pues yo quiero conocer a mi bebé. Quiero conocer a mi bebé y yo creo que fue una de las fortalezas que me dio el hecho de salir del helicóptero, porque yo cuando salí de él, pues yo ya no había nadie. Me amarré las piernas y así, moribundo, saqué mi arma y empecé a disparar. Esperamos a que dejaran de disparar y ya entonces salimos y ya fue cuando nosotros abatimos. Porque pues no puedes, o sea, te tienen prácticamente acorralado, ¿no? No puedes disparar desde arma. Porque entonces, ¿a qué le está disparando? Pues para allá, ¿no? Fue como salimos de ahí. En el momento de que yo salí, pues no había otra manera que era por donde estaba todo el fuego. Pues lo hice y simplemente cuando ya estaba afuera, pues me rodé y tratar de apagarme. Siempre estuve consciente desde que cayó el helicóptero hasta que llegué hasta el hospital. Tuve 12 impactos de bala en mi cuerpo, entre rozones y cosas. Uno de ellos pues me pegó aquí en mi mano. En mi caso fui el de más alta gravedad, ya que dentro del penal había armas de fuego, había armas punzocortantes y nosotros desarmados nomás con un escudo y un tolete, pues que no nos servía de nada, ¿no? Para poder enfrentarnos a ellos. Yo fui el herido de gravedad. Me quebraron el fémur, la arteria, me pegaron en la pierna derecha. Yo recibí 5 impactos de bala, hasta donde yo tuve el conocimiento fueron 5. Ya llegó el apoyo, mis compañeros, les preguntaba yo que atendieran primero a mi compañero. Y me dijeron que no, que ya había muerto. Heridos hubo 8 heridos, 5 caídos. Pero pues dentro de lo malo, lo bueno, no nos fue tan mal. Perdí el brazo, perdí a un compañero, pero la mayoría de mis compañeros se salvaron. Están vivos gracias a que reaccionamos a tiempo. De Cicatrices es un proyecto igual de bonito, pero enfocado a los policías, enfocado a aquellos integrantes de los cuerpos policíacos que tienen alguna incapacidad, o sea, a veces permanente, total, que no perdieron la vida, pero que finalmente les cambió. La idea que tengo es cicatrices, la idea de cicatrizar las heridas de los policías que están heridos, que les tomen las huellas de sus heridas para poder hacer esculturas. La cicatrización, la palabra me interesa porque es algo que
puede sanar o debe sanar. Porque le digo, siempre he sido líder, siempre he sido me gustan mucho las cosas correctas, las cosas bien hechas, entonces cambia completamente porque después de todo hacerlo bien, ahora todo se me caía, todo tiraba, no podía agarrar mi arma, no puedes amarrarte los zapatos, no puedes vestirte. Entonces, pues la verdad te desesperas, entré en desesperación, entré en depresión, estuve así por como 3 meses. Sí, y me costó mucho trabajo, y aparte aceptar que ya no eres la Ruth de 2 brazos, 2 piernas, ahora eres Ruth de 1 brazo y 2 piernas, ¿no? Yo en el momento de que me empecé a vestir yo, me tardaba mucho, ¿no? Pero yo hacía el intento, ¿no? Digo, yo puedo hacerlo, yo sé que puedo, digo, es una limitación, digo, nunca pensé que las fuera a tener, pero ahora las tengo y sé que puedo hacerlo, y con muchas cosas que he logrado hacer. El hecho de salir con mi familia, eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Porque no es tan fácil que yo pueda salir así ahora. Y antes, pues, encantado de la vida, ¿no? Podía salir por acá y por allá, y ahora no. Pero lo he hecho. Y eso me ha servido mucho como para salir más de esto, ¿no? A salir adelante con este problema, con lo que me pasó. Llegó un día en que quise matarme, ¿verdad? Quise agarrar una pistola y pues desaparecer de este mundo. Digo, no, pues ¿cómo voy a quedar yo así? Con mi pierna, pues ya no, como dice uno, ya no sirve uno, pues así. Pues no sirve para nada. Sí. Y mi esposa es la que me ha estado ayudando ahorita en todo. Échale ganas, ya va saliendo. Andabas en silla de ruedas, ¿no? Y ahí voy. Pero gracias a Dios, hay un Dios que me dijo que no, que yo tenía que regresar a hacer algo, vivir con mi familia o seguir desempeñando mis funciones, porque sigo desempeñando funciones como Policía Federal. No sé si haya sido esto, pero yo estoy en este momento estoy aquí y le doy gracias a Dios. Ya que están una vez pues sanando y cuestiones de ellas, pues sí hubo una rehabilitación que también fue muy dura.
Y pues también muy fuerte cuando me dijeron después de casi un año que no soldó mi hueso y que se está necrosando la cabeza del fémur. Entonces, pues como que dices, ching, tanto que... Porque yo sí quería regresar a trabajar, o sea, definitivamente. Muchos me decían, oye, ¿qué sentirías tú si estuvieras en ese momento, hoy en día, en el lugar que fue tu enfrentamiento? Y me decían, ¿miedo o algo? Le digo, no, miedo no. Sentiría tristeza de saber que estuve ahí, que estuve a punto de fallecer. Pero miedo no, gracias a Dios no. Pues tiene que ver, yo prácticamente quedé imposibilitado de todo, no me podía yo mover de la pierna y el brazo. Y para ellos fue muy difícil poderme mover, es un cambio radical, ¿no? Que no lo... ¿Cómo podría mi familia estar bien sabiendo cómo estaba? Procuro no pensar en lo que me pasó, ¿sí? Porque no se olvida, no por las lesiones que yo tenga, sino por el simple hecho de perder a un compañero. Es algo que no se puede olvidar, que dices, a la gente ya se le olvidó, a los compañeros ya se les olvidó, pero a mí no. Gracias. Gracias, maestro. Y esta causa, digamos que la chispa que encendió el fuego puede ser el arte. Ese cambio debe ser una visión a futuro. Y esa transformación, esa metamorfosis, me gustaría que Manos Manchadas se volviera en ese embajador de cambio.
papá es un héroe. Siempre estuvo ahí para su país y dio la vida por ello. Expuso su seguridad, como muchos de sus compañeros, sin saber si regresarían o no. Y un día fue así, no regresaste. Pero me siento muy orgullosa de lo que hiciste por tu familia y por tu país, con ese ejemplo de disciplina y fortaleza que nos ha mantenido a pesar de de que falleciste, ¿no? Y las víctimas de la violencia tienen que pasar efectivamente por un proceso de sanación. Tienen que entender qué fue lo que pasó, por qué pasó, y tienen que curarse, por decirlo de alguna manera, para transitar hacia lo que sigue en sus vidas y poder enfrentar eso que sigue. Y el arte juega un papel fundamental en esa curación. Yo estoy convencido que el arte ayuda y ayudará mucho en el futuro a hacer una sociedad mejor, una sociedad de valores, una sociedad de entendimiento. Yo estoy convencido que el arte es una muy buena entrada y salida para la convivencia que queremos entre las y los mexicanos. Emiliano tiene muy claro desde hace mucho tiempo que la terapia artística existe, que es algo que se ha experimentado con esta técnica durante muchísimos años, en muchas sociedades, en muchos contextos, y que tiene un efecto terapéutico, es decir, ayuda a sanar, ayuda a curar. Mi esposo está por cumplir 3 años de que falleció, entonces sí, al ver plasmado todas las emociones de mis hijas y verlas, ellas ahora contentas, cómo se expresan de él, después de que él ya no está con nosotros, para mí eso fue lo máximo. En el momento que nos dijeron que hiciéramos una pintura, dijimos, pues aquí está el momento. Y en que sabemos que queda en un museo, pues estamos súper felices. Que toda esa tristeza que se traía en ese momento, ahorita se está convirtiendo en alegría porque decimos, no se va a olvidar. De hecho, los veía cuando nos hablaron que ya estaba la exposición. Mamá, sí vamos a ir. Sí, hijo, sí. Pero ¿cuándo? ¿A poco sí van a poner nuestros cuadros en la exposición? Sí, hijo, sí los van a poner. Y sentían una emoción, ¿eh? Y de hecho, cuando yo les dije, ¿saben que a lo mejor no podemos ir porque era la graduación de mi hijo? No, sí se pusieron muy tristes. Pero pues sí, gracias a Dios pudimos estar aquí y ver sus caritas de emociones. Sí, para mí es una satisfacción y que les den estando, su espacio, sus reconocimientos también, a ellos, por parte de su papá. Pero pues ahora sí que, como dice el proyecto, son cicatrices que van quedando ahí plasmadas, pero están en los cuadros, en cada uno de los cuadros, que incluso, le digo, son lágrimas que van ahí también. ¿Así es pintando? Sí, él dibuja. De hecho, yo tengo varios de esos cuadros enmarcados, porque dibuja, bueno, ya no tanto, pero a su padre o al perro, cosas así, ¿no? Su universo de niño. Son dibujos muy bonitos para mí. Había una vez un grupo de guerreros, y estos guerreros lucharon por todos lados, y siempre para tratar de que el bien superara al mal. Estos guerreros se levantaban muy temprano para ponerse sus armaduras y ponerse sus trajes de guerrero. Y así luchar. Unos por el norte, otros por el sur, otros por el este y otros por el oeste. Unos por tierra, otros por mar y otros caminando. Pero siempre cumpliendo con su deber.
de guardianes. Lucharon con monstruos de 1000 cabezas. Lucharon con monstruos del agua, de la tierra, del cielo. Pero un día parece ser que no pudieron más. Mi papá es mi héroe porque él murió por la patria. Como él dijo que siempre lo más lindo era la bandera y su patria. Y pues eso es para mí un héroe. Yo considero héroe a mi papá porque pues ayudó a las personas que estaban necesitadas y dio su vida por ayudarlas. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi padre. En un héroe. Entonces, De verdad. Hoy la Policía Federal sabe que hay este proyecto, sabe que hay este programa, saben que está funcionando y que se atiende a sus hijas, a sus hijos, y entonces le causa a la Policía Federal una fortaleza de saber que hay quien se fija en ellos. El proyecto Manos Manchadas de Pintura es una de las mejores cosas que le ha pasado a la policía. Es el acercamiento no solo al arte, sino a una nueva manera de enfrentar el luto, de enfrentar la pérdida y convertir este sentimiento en un homenaje. O sea, yo al ver el muñón me sentí desnuda, no sé, dije, tápenlo, o sea, porque todavía tenía esa parte de aceptación. O sea, me costaba trabajo, me cuesta trabajo aceptar, pero cuando lo vi a la gente, sí es cierto, es mío y es hermoso, entonces me ha ayudado mucho a crecer, a tener confianza en mí misma. Y todos caminaron por ese camino, por ese lugar tan hermoso, y fueron caminando hacia el cielo, uno a uno, recogiendo todos esos regalos que el cosmos les había dado. Y ese mensaje que me han dado, esa pequeña historia que yo les estoy contando, es esa historia que ellos, de alguna manera, susurraron en mi oído la noche de ayer. Donde me dicen que desde a partir de ahora, a partir de este momento, ellos son la legión de guardianes de todos ustedes, por hoy y para siempre. Quiero ser un federal. Igual que él. Policía igual que él.